Mi hermano menor no soporta que me vaya bien, así que me saboteó en el trabajo pensando que no haría nada, pero ahora todo Internet está hablando de él. Nunca imaginé que mi hermano menor, con quien siempre tuve una relación más que complicada, llegaría a arruinar mi vida profesional de la forma en que lo hizo. Esto es algo que todavía estoy procesando, pero necesito compartirlo para sacarlo de mi sistema, y tal vez, advertir a otros de cómo la envidia puede llevar a alguien a hacer cosas inimaginables. Mi hermano menor y yo nunca nos llevamos bien. Crecí en un hogar donde, desde que él nació, parecía que mis logros eran invisibles. No importaba lo que hiciera, boletines perfectos en la escuela, becas, incluso premios en deportes locales, todo quedaba eclipsado por sus travesuras o pequeños éxitos que mis padres exageraban hasta el cansancio. Era el niño de oro de la familia, y yo simplemente era, yo. No quiero que piensen que escribo esto para quejarme de mis padres. Bueno, tal vez un poco, pero lo cierto es que lo que me ha pasado recientemente va más allá de todo lo que podría haber esperado de alguien con quien comparto sangre. A lo largo de los años, nuestro distanciamiento fue creciendo. Yo me enfoqué en trabajar duro, construir mi carrera y mantener mi independencia. Después de años de esfuerzo, finalmente conseguí un puesto importante en una empresa tecnológica en Seattle. Era algo que llevaba soñando desde que terminé la universidad, y aunque no era un puesto de alto mando, significaba mucho para mí. No solo porque era mi sueño, sino porque había llegado ahí completamente por mi cuenta, sin ayuda ni recomendaciones familiares. Mientras tanto, mi hermano, quien nunca mostró interés en responsabilidades, había pasado de un trabajo temporal a otro, sin mantener nada por más de 6 meses. Mis padres, por supuesto, siempre justificaban su falta de compromiso. Es joven, está explorando, no todos tienen claro qué quieren hacer con su vida. Un día, en una reunión familiar, la única que me animé a asistir en años, mencioné casualmente mi nueva posición en la empresa. No me explayé, no quería presumir ni incomodar a nadie, pero estaba orgullosa. Era mi logro, y no se lo debía a nadie más. Fue entonces cuando noté la mirada de mi hermano. Una mezcla extraña de burla y resentimiento que no entendí en ese momento. A partir de esa reunión, comenzaron a suceder cosas extrañas. Mis redes sociales personales, que uso para mantenerme en contacto con antiguos colegas y amigos de la universidad, comenzaron a recibir mensajes y comentarios de personas desconocidas que hacían preguntas muy específicas sobre mi trabajo, insinuando que mi puesto era inmerecido o, peor aún, que había conseguido el empleo de manera poco ética. Primero pensé que se trataba de algún troll aburrido o alguien con mala información. No le di importancia, pero luego llegaron correos electrónicos anónimos a mi trabajo. Algunos insinuaban que yo estaba compartiendo información confidencial de la empresa, mientras que otros directamente me acusaban de sabotear proyectos en los que ni siquiera había participado. Era evidente que alguien estaba intentando dañarme, pero lo que no entendía era por qué. ¿Quién podría estar tan motivado para inventar estas mentiras y poner mi reputación en riesgo? Mis jefes, por fortuna, no se dejaron llevar por estas acusaciones al principio. Sabían de mi desempeño, y algunos correos eran tan ridículamente falsos que resultaban risibles. Pero cuando estos mensajes empezaron a incluir detalles personales sobre mi vida, cosas que solo alguien cercano a mí podría saber, empecé a sospechar que no era un desconocido detrás de todo esto. La gota que colmó el vaso ocurrió hace 2 semanas. Uno de los correos incluía información específica sobre un proyecto confidencial en el que estaba trabajando, algo que ni siquiera mi círculo de amigos conocía. Eso fue lo que me llevó a revisar todo a fondo, incluyendo las cámaras de seguridad de la oficina y mi propio equipo personal. Fue entonces cuando lo descubrí. Mi hermano había utilizado un viejo acceso que tenía a una de mis cuentas para infiltrarse en mis sistemas. Esa cuenta la había compartido con él hace años cuando lo ayudé con una tarea universitaria, algo que, por cierto, nunca terminó. Utilizó esa brecha para recopilar información y de alguna manera, hacerla llegar a mis superiores. Incluso había usado una dirección IP que, después de rastrear, correspondía a la casa de mis padres. Quedé en shock. ¿Cómo alguien puede llegar tan lejos? ¿Qué tipo de resentimiento lo llevó a intentar destruirme de esa manera? Después de descubrir lo que mi hermano había hecho, no sabía cómo reaccionar. Me quedé mirando la pantalla de mi computadora, incapaz de procesar cómo alguien podía ser tan cruel, especialmente un miembro de mi familia. Lo peor era que, en lugar de confrontarlo de inmediato, mi instinto me llevó a dudar de mí mismo. Quizás estoy exagerando, ¿y si esto tiene alguna explicación lógica? Pero mientras más revisaba las pruebas, más claro era que no había excusa posible para justificar sus acciones. Tomé una captura de pantalla de las direcciones IP y de los registros que vinculaban su acceso a mi cuenta. También guardé los correos electrónicos y toda la evidencia que había acumulado. Tenía claro que iba a necesitar esto, porque si mi hermano era capaz de cruzar esta línea, también era capaz de negarlo todo y mentir para cubrirse. Decidí llamar a mis padres primero. Todavía no entendía del todo sus motivos, pero una parte de mí quería creer que esto era algún malentendido y que ellos podrían intervenir. Craso error.
Cuando les expliqué lo que había descubierto, su reacción no fue la que esperaba. En lugar de sorpresa o indignación, hubo un silencio incómodo en el teléfono. Fue mi madre quien finalmente rompió el silencio diciendo: «Tu hermano siempre ha tenido dificultades con la presión. Tal vez no sabe cómo expresar lo que siente». ¿Disculpa? ¿Eso era una justificación para sabotear mi carrera? Mi paciencia se agotó en ese instante. Le dejé claro que no estaba llamando para escuchar excusas, sino para advertirles que, de seguir esto, iba a tomar medidas legales. Mi padre, que había estado callado hasta ese momento, soltó un suspiro y dijo: «No exageres. Esto se puede arreglar en familia». No podía creer lo que estaba escuchando. La misma dinámica de siempre, proteger a mi hermano a toda costa, incluso cuando claramente estaba equivocado. Colgué la llamada antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme, pero estaba furiosa. Esa misma noche, decidí enfrentar a mi hermano directamente. Sabía que lo negaría, pero quería darle la oportunidad de explicarse antes de tomar cualquier decisión definitiva. Lo llamé, y como era de esperar, no contestó. Así que le mandé un mensaje: «Sé lo que hiciste. Tengo pruebas. Hablemos antes de que esto escale». Pasaron horas sin respuesta. Finalmente, cerca de la medianoche, recibí un mensaje de él. Y en lugar de una disculpa o alguna explicación, lo único que escribió fue: «No sé de qué hablas. Deja de inventar cosas». Ese mensaje fue la confirmación que necesitaba. Sabía que no iba a obtener ninguna admisión de culpa, mucho menos un arrepentimiento. Así que hice lo que tenía que hacer: envié toda la evidencia a mi jefe directo y al departamento de IT de mi empresa. No fue una decisión fácil. Parte de mí temía que esto podría empeorar las cosas, que mi empresa podría desconfiar de mí por el simple hecho de que alguien tan cercano estuviera involucrado en este tipo de comportamiento. Pero sabía que era la única forma de proteger mi posición y limpiar mi nombre. La respuesta de mi jefe fue inmediata y sorprendentemente solidaria. Me aseguró que entendían que esto no era mi culpa y que la empresa tomaría las medidas necesarias para protegerme. También mencionaron que iban a escalar el caso con las autoridades, ya que el acceso no autorizado a información confidencial era un asunto grave. Aquí es donde las cosas se empezaron a complicar aún más. Al día siguiente, recibí un mensaje de mis padres, esta vez mucho más agresivo. Mi madre estaba llorando, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia al involucrar a extraños en algo que debía resolverse en privado. Mi padre, por su parte, dejó un largo mensaje de voz lleno de reproches, diciéndome que estaba siendo cruel y que debería pensar en las consecuencias de mis acciones. Pero lo más inquietante fue un mensaje de mi hermano, mucho más directo que el anterior. Decía algo así: «¿Crees que vas a salir ganando con esto? Nadie te va a apoyar. Siempre has sido una egoísta. No eres nada sin esta familia». Ese mensaje me dejó helada. No solo por las palabras en sí, sino porque me confirmó que él no tenía ningún remordimiento. Lo que había hecho no era un error ni un desliz, sino un acto premeditado de alguien que claramente no quería verme triunfar. Con el apoyo de mi jefe y el equipo legal de la empresa, presentamos un informe formal a las autoridades locales. Sabía que esto era algo que mi familia no iba a perdonarme nunca, pero ya no me importaba. Durante años había intentado mantener una relación con ellos, incluso cuando era evidente que nunca me apoyarían de la misma forma en que apoyaban a mi hermano. Esta situación era la culminación de todo ese historial de favoritismo y desprecio. La investigación avanzó más rápido de lo que esperaba. Al parecer, mi hermano no solo había accedido a mi cuenta, sino que también había utilizado esa información para contactar a competidores de mi empresa. Esto ya no era solo un asunto personal, era algo que podía tener serias repercusiones legales para él. Las semanas siguientes fueron una tormenta emocional y legal. Por un lado, estaba la investigación formal que se estaba llevando a cabo contra mi hermano. Por otro lado, estaba lidiando con mi familia, que seguía empeñada en manipularme para que dejara todo el asunto. Y por supuesto, todo esto estaba teniendo un impacto en mi trabajo y mi salud mental. Poco después de que presentáramos el informe a las autoridades, mi hermano recibió una notificación oficial. No sé si fue el miedo o la arrogancia lo que lo llevó a reaccionar de la manera en que lo hizo, pero en lugar de mantenerse bajo perfil, decidió confrontarme directamente. Una tarde, mientras volvía del trabajo, lo encontré esperando afuera de mi apartamento. No sé cómo consiguió mi dirección, probablemente a través de mis padres, pero ahí estaba, sentado en las escaleras, con una expresión que mezclaba ira y desesperación. Al principio intenté ignorarlo, pero tan pronto como me vio, empezó a gritarme: «¿Cómo pudiste hacer esto? Eres una traidora. ¿Por qué no pudiste simplemente hablar conmigo?». Respiré profundo y traté de mantener la calma. «Hablé contigo, y lo negaste. Esto es tu culpa, no la mía». Pero no quería escucharme. Se levantó, avanzó hacia mí y empezó a soltar un discurso lleno de acusaciones, que lo estaba arruinando, que había exagerado todo, que él solo estaba jugando. Sí, esa fue su excusa, solo estaba jugando. Lo interrumpí. «¿Crees que esto es un juego?
Accediste a información confidencial, enviaste correos con mentiras, intentaste destruir mi reputación en mi lugar de trabajo. Esto no es un juego, y no pienso dejarlo pasar. Sus ojos se llenaron de rabia, y en ese momento vi algo en el que nunca había visto antes, resentimiento puro, acumulado durante años. Siempre te creíste mejor que yo, gritó. Siempre tuviste todo, y yo nunca tuve nada. Eso me dejó helada. ¿De verdad pensaba eso? Después de años de ver cómo mis padres lo mimaban, cómo se desvivían por él mientras yo tenía que ganarme cada pequeño logro sin apoyo alguno, su versión de la realidad era tan distorsionada que ni siquiera sabía cómo responderle. ¿Tú? ¿Nada? ¿De verdad crees eso? Le respondí, tratando de contener mi ira. ¿Sabes cuánto he trabajado para estar donde estoy? Mientras tú te paseabas por la vida esperando que todo te cayera del cielo, yo estaba sacrificando años de mi vida. No sé si esperaba que esas palabras lo hicieran reflexionar, pero lo único que hicieron fue enfurecerlo aún más. Eres una egoísta, gritó. Si me arruinas, arruinas a la familia entera. Ahí fue cuando lo entendí todo. No se trataba solo de mí. Para él, yo no era una persona, era una amenaza. Algo que debía ser neutralizado para mantener la dinámica familiar donde él era el centro del universo. Cuando me di cuenta de que esta conversación no iba a llevar a ningún lado, saqué mi teléfono y le advertí. Si no te vas ahora mismo, voy a llamar a la policía. Pareció dudar por un momento, pero luego lanzó una última amenaza antes de irse. Esto no termina aquí. Vas a arrepentirte. Esa noche fue difícil. Aunque no quería admitirlo, su amenaza me asustó. Ya había demostrado que no tenía límites, así que no podía descartar que intentara algo peor. Por suerte, las cámaras de seguridad de mi edificio habían captado toda la escena, y mi siguiente paso fue entregar las imágenes a las autoridades. Mientras esto sucedía, la investigación seguía avanzando. Fue entonces cuando descubrimos algo que nadie esperaba. Mi hermano no había actuado solo. Había estado colaborando con un conocido suyo, alguien que tenía un historial de hackeos menores y fraudes electrónicos. Al parecer, este amigo lo había ayudado a acceder a mi cuenta y también había sido quien filtró la información confidencial a uno de nuestros competidores. Esto cambió todo. Ahora no era solo un caso de sabotaje personal, había un componente corporativo que complicaba la situación. Mi empresa estaba considerando presentar una demanda por daños, y tanto mi hermano como su amigo estaban siendo investigados por delitos cibernéticos. Cuando esto llegó a oídos de mis padres, estalló una verdadera guerra familiar. Mi madre me llamó entre lágrimas, rogándome que retirara las acusaciones. Me dijo que mi hermano estaba desesperado y que no entendía las consecuencias de sus acciones. Mi padre, por otro lado, trató de manipularme de una manera más fría, diciendo que esto dañaría la reputación de toda la familia. Pero lo que realmente me sorprendió fue cuando, días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era el amigo de mi hermano, el que había ayudado a hackearme. El mensaje decía: no tenía idea de que esto se saldría de control. Si retiro mi participación, ¿podrías dejarme fuera de esto? Lo ignoré y se lo envié a mi abogado. Pero me quedó claro que mi hermano no era el único que estaba desesperado. Todo lo que habían hecho estaba empezando a desmoronarse. Lo que siguió fue algo que no esperaba: el apoyo de personas fuera de mi círculo familiar. Algunos amigos cercanos, colegas e incluso antiguos conocidos comenzaron a escribirme, ofreciéndome respaldo moral. Muchos me dijeron que nunca habían entendido por qué yo me distancié de mi familia, pero ahora lo veían con claridad. Algunos incluso compartieron historias de cómo mi hermano los había tratado mal o había intentado manipularlos en el pasado. Los días siguientes se convirtieron en una cadena de eventos que, sinceramente, jamás habría imaginado. Todo comenzó con la filtración de la noticia en mi círculo laboral. Aunque mi jefe y el departamento legal de la empresa habían sido increíblemente comprensivos, mantener la discreción sobre el caso no fue posible por mucho tiempo. Un rumor comenzó a circular, y pronto varias personas sabían que alguien cercano a mí había tratado de sabotearme. Aunque al principio temí por mi reputación, ocurrió algo sorprendente: en lugar de que la gente dudara de mí, comenzaron a solidarizarse. Algunos colegas se acercaron para expresar su apoyo, mientras que otros compartieron historias de sus propias familias complicadas. Fue una especie de alivio saber que no estaba sola en esto, aunque el contexto era una pesadilla. Mientras tanto, mi hermano parecía hundirse más con cada paso que daba. La investigación oficial avanzaba, y quedó claro que su amigo estaba dispuesto a hablar para salvarse a sí mismo. Las autoridades lograron obtener más información sobre cómo accedieron a mis cuentas y sobre las comunicaciones con los competidores de mi empresa. Todo apuntaba a que mi hermano había iniciado este caos no solo por despecho, sino también por dinero. Según descubrí, estaba en una situación financiera catastrófica. Había acumulado deudas enormes debido a malas decisiones, y al parecer esta idea de sabotear mi trabajo nació como un intento desesperado de ganar algo rápido. ¿Cómo? Planeaba usar la información confidencial que obtuvo para extorsionar a mi empresa o venderla.
Lo más irónico es que, según los registros, ni siquiera recibió el pago completo que esperaba. Este descubrimiento fue un golpe devastador, no solo para él, sino también para mis padres. Mi madre me llamó nuevamente, esta vez con un tono completamente diferente. Ya no era la madre que intentaba manipularme emocionalmente, sonaba rota, derrotada. Por favor, hija, retira las acusaciones. No puedo soportar ver cómo arruinas a tu hermano. Tomé una pausa antes de responder. Él arruinó mi confianza, intentó destruir mi carrera y, peor aún, puso en riesgo todo lo que he trabajado. Esto no es mi culpa, mamá. Es su culpa. Hubo silencio al otro lado del teléfono, y entonces ella dijo algo que me golpeó profundamente. ¿De verdad no puedes perdonar a tu propia familia? Esa frase me hizo reflexionar mucho. ¿De verdad era yo la mala persona por mantenerme firme? ¿Estaba equivocada al no ceder, incluso cuando esto estaba destrozando a mi familia? Pero al final, una y otra vez, llegaba a la misma conclusión: perdonar no significaba aceptar el abuso. Había pasado años dejando pasar su comportamiento y el de mis padres, y esta era la primera vez que ponía límite. No podía retroceder. En paralelo a todo esto, ocurrió algo inesperado. Un conocido mío compartió en redes sociales la situación de manera anónima, explicando cómo un miembro de su familia había intentado sabotear su carrera por envidia. Aunque no mencionó nombres ni detalles específicos, la historia se volvió viral rápidamente. Los comentarios eran una mezcla de apoyo y sorpresa, pero también había muchas críticas hacia mi hermano. Lo llamaban el ejemplo perfecto de una persona tóxica y una advertencia de lo que puede pasar cuando los padres crían a alguien sin límite. Mis padres vieron el post, y lo sé porque mi padre me llamó furioso. ¿Tienes idea de lo que esto está haciendo a nuestro apellido?, gritó. Nos están señalando como si fuéramos los peores padres del mundo. Me quedé callada por un momento, pero luego respondí con la voz más calmada que pude. Tal vez deberían reflexionar por qué la gente cree eso. Colgó sin decir una palabra más. Mientras tanto, mi hermano, aparentemente incapaz de aceptar la gravedad de sus acciones, decidió enviar un mensaje público en su propia cuenta de redes sociales. En lugar de disculparse o tratar de aclarar las cosas, lo usó como una plataforma para victimizarse. Escribió algo como: siempre he sido el blanco de ataques injustos por parte de mi propia familia. Estoy siendo castigado por errores pequeños que cualquiera podría cometer. No soy perfecto, pero tampoco soy un criminal. Este intento de manipulación solo empeoró las cosas. En cuestión de horas, personas que conocían la verdadera historia, incluyendo amigos y antiguos conocidos, comenzaron a responderle, desenmascarando sus mentiras y compartiendo ejemplos de su comportamiento tóxico. Fue como si años de resentimiento acumulado contra él salieran a la luz de golpe. Por supuesto, todo este drama estaba pasando factura en mi salud mental. Dormía poco, me sentía constantemente ansiosa y tenía que recordarme a diario que estaba haciendo lo correcto. Mis amigos se convirtieron en mi mayor red de apoyo. Varios se ofrecieron a ayudarme, ya fuera escuchándome o incluso acompañándome a las reuniones legales. Uno de ellos me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. No estás rompiendo a tu familia, estás dejando de permitir que te rompan a ti. Eso me dio fuerzas para seguir adelante. La investigación se acercaba a su conclusión, y todo apuntaba a que mi hermano enfrentaría cargos serios, junto con su cómplice. La empresa había decidido demandarlo formalmente, y yo estaba considerando presentar mi propia demanda por daños emocionales. Pero lo más importante era que finalmente estaba aprendiendo a ponerme a mí misma primero. Durante años, mi familia había hecho todo lo posible por minimizar mis logros y hacerme sentir insignificante, pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a ceder, sin importar lo que dijeran o hicieran. Cuando la investigación llegó a su punto álgido, las consecuencias comenzaron a materializarse, tanto para mi hermano como para mi familia. La policía presentó cargos formales contra él y su cómplice por acceso no autorizado a sistemas informáticos, y mi empresa presentó una demanda por daños y perjuicios. La magnitud del problema ya no era algo que mi hermano pudiera ignorar ni minimizar. A pesar de todo, mi familia seguía intentando persuadirme de que retirara mi participación. Las llamadas y mensajes de mis padres se intensificaron. Mi madre, llorando, me decía que estaba destruyendo a la familia y que mi hermano no sobreviviría a una condena. Mi padre, por otro lado, alternaba entre los reproches y los intentos de manipulación emocional. Todo esto empezó porque tenías que presumir de tu éxito. Si hubieras sido más humilde, nada de esto habría pasado. Esas palabras me hirieron profundamente, pero también me reafirmaron en mi decisión. Ya no se trataba solo de lo que mi hermano había hecho. Se trataba de años de dinámica familiar tóxica que me habían desgastado emocionalmente. Este era el momento en que debía romper ese ciclo, aunque doliera. El juicio fue una experiencia surrealista. Por primera vez, mi hermano no podía esconderse detrás de excusas ni del favoritismo de mis padres. Allí, en esa sala, quedó expuesto. Los registros digitales, los testimonios y las pruebas que habíamos reunido demostraron sin lugar a dudas que había accedido a mi cuenta y filtrado información confidencial.
Pero lo más impactante fue escuchar su declaración. En lugar de mostrar arrepentimiento, intentó justificar sus acciones diciendo que estaba desesperado y que yo no habría entendido porque siempre lo he tenido fácil. Esa declaración provocó murmullos en la sala, y me di cuenta de algo, él realmente creía eso. Mis padres, que estaban presentes, evitaron mirarme durante todo el proceso. Fue doloroso, pero necesario. Cuando llegó el momento de que yo hablara, traté de mantener la calma, aunque mi voz temblaba al principio. Esto no se trata solo de los daños que me ha causado a mí, dije. Se trata de cómo alguien puede cruzar todas las líneas, incluso las de la familia, por envidia y resentimiento. He trabajado toda mi vida para llegar a donde estoy, y no voy a permitir que alguien me arrebate eso, ni siquiera mi hermano. El juez escuchó con atención, y finalmente dictó su veredicto. Mi hermano fue declarado culpable de los cargos principales. Aunque no enfrentaría una condena larga debido a su falta de antecedentes penales, tendría que cumplir con servicio comunitario, pagar una multa considerable y asistir a programas de rehabilitación obligatorio. Su cómplice, en cambio, recibió una condena más severa por antecedentes previos. Tras el juicio, mi familia quedó completamente fragmentada. Mis padres no me hablaron durante semanas. Finalmente, cuando mi madre llamó, fue para decirme lo decepcionada que estaba de mí por llevar esto tan lejos. Tu hermano ahora no tiene nada, me dijo entre lágrimas. ¿De verdad puedes vivir contigo misma después de esto? Respiré hondo antes de responder. Yo no le quité nada. Él lo hizo solo. Esa llamada fue la última que tuve con ella. Mi padre, por su parte, no intentó contactarme directamente, pero supe por otros familiares que estaba furioso conmigo, diciendo que yo había traicionado a la familia. Lo curioso es que varios primos y tíos, al enterarse de la historia completa, comenzaron a defenderme abiertamente. Algunos incluso se enfrentaron a mis padres, diciéndoles que su favoritismo había llevado a esta situación. Uno de mis tíos me llamó para decirme algo que nunca olvidaré. Siempre admiré lo fuerte que has sido, incluso cuando nadie te apoyaba. No dejes que ellos te hagan dudar de ti misma. Con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse. Mi empresa reforzó sus medidas de seguridad, y mi jefe me aseguró que todo esto no afectaría mi posición ni mi reputación. De hecho, mis colegas comenzaron a respetarme aún más por haber enfrentado una situación tan difícil con dignidad. En cuanto a mi hermano, escuché que se mudó con mis padres y está tratando de reconstruir su vida. No tengo interés en saber más sobre él, y he cortado todo contacto con mi familia inmediata. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria para proteger mi bienestar. Lo más difícil fue aceptar que, a pesar de todo, todavía quería que mis padres reconocieran el daño que me habían hecho con su comportamiento. Pero entendí que no podía obligarlos a cambiar, ni podía seguir viviendo esperando una disculpa que probablemente nunca llegaría. Hoy, estoy enfocada en mi futuro. Asisto a terapia para procesar todo lo que pasó y aprender a poner límites saludables. Mis amigos y colegas se han convertido en mi verdadera familia, y estoy construyendo una vida en la que me siento segura y valorada.